listo. Entonces, Mario nos va a presentar un artículo sobre polarización de macrófagos en cáncer de mama, que es relacionado un poco con el tema que él va a desarrollar durante su doctorado, que comenzará pronto en Alemania. Y también entonces es desde el punto de vista también análisis histológico, lo cual es muy interesante debido a que también Mario tiene entonces el expertise y la parte de esos análisis de patología en el laboratorio de la Universidad Nacional. Entonces, bueno, Mario, muchísimas gracias. ¿Verdad? Como siempre, cualquier pregunta, yo creo que podemos ir interrumpiendo ahí a Mario, no hay ningún problema durante la exposición, nada más lo más importante es que nos vaya quedando claro todo lo que se va presentando. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Mario. Ok, bueno, buenas tardes y gracias a los presentes por estar aquí. Bueno, sí, como Javi dijo, este es un tema con el que potencialmente voy a trabajar en el doctorado, entonces me pareció interesante como de desarrollarlo un poquito. Entonces, bueno, aquí a manera de introducción, la polarización de macrófagos es un proceso que se da cuando, digamos, ya las células precursores, mieloides, ya pasaron por sangre, ya fueron monocitos y ya están propiamente en los tejidos. Entonces, en los tejidos, digamos, dependiendo del tipo de tejido donde estemos, así va a ser la especialización, ¿verdad? De cada uno de estos macrófagos. Entonces, tenemos algunos, por ejemplo, que son altamente especializados, como las células de la microglía, que están únicamente presentes en cerebro. Tenemos otros también, como por ejemplo los macrófagos residentes en hígado, las células de Kupffer, en los macrófagos alveolares, entre otros. Y tenemos otros que son los macrófagos, digamos aquí que los ponen macrófagos inflamatorios, que son los macrófagos que van a estar presentes cuando tenemos algún proceso, digamos, alguna injuria, algún proceso nocivo dentro del animal o en la persona. Y estos macrófagos inflamatorios se pueden eventualmente polarizar dentro de dos grandes grupos de macrófagos, que van a ser los macrófagos M1, que son los macrófagos que tienen principalmente una actividad más inflamatoria, más antimicrobiana, y eventualmente los macrófagos del tipo M2, que son los que se asocian más con un proceso antiinflamatorio, con reparación de, de heridas y con fibrosis. ¿Ok? Entonces, para continuar un poquito más con este tema, es importante aclarar que la polarización de macrófagos, digamos, no es un proceso en el que todo es blanco o todo es negro, sino que también vamos a tener ciertos macrófagos que se dice que pueden tener, que pueden ser este, M1 con cierta tendencia a M2 o viceversa, y todo esto va a hacer, o todo esto va a depender de cuál va a ser la molécula que está estimulando al macrófago y eventualmente qué receptores o qué citoquinas o interleuquinas puede expresar este macrófago. Entonces, digamos, en términos bastante generales y bastante resumidos, los macrófagos M2 normalmente van a estar, se van a polarizar por estimulación por distintas interleuquinas, como interleuquina 4 interleuquina 10, y algo muy importante también por glucocorticoides. Y por otra parte, los macrófagos M1 van a ser estimulados por este interferón, por lipopolisacáridos y entre otras moléculas. Ahora, ya para ir terminando aquí con esta breve introducción de polarización de macrófagos, vamos para visualizar más fácilmente cómo va migrando desde un perfil M1 hasta un perfil M2. Entonces, cuando tenemos inflamación aguda, perdón, entras, digamos, está la herida, entran los potenciales patógenos y aquí los macrófagos van a tener un perfil principalmente M1,
donde vamos a tener interleuquinas como interleuquina 6, interleuquina 1 aumentadas, óxido nítrico y factor de necrosis tumoral entre las principales interleuquinas. Conforme se va resolviendo la inflamación y empieza a migrar hacia un proceso más de reparación de tejido, entonces la población de macrófagos M1 empieza a disminuirse, va cambiando un poco las interleuquinas o citoquinas presentes en el animal y eventualmente se cambia completamente este panorama. Entonces, aquí una de las más importantes es la interleuquina 10, que es la que nos hace que los macrófagos migren a un perfil M2, donde nos va a favorecer ciertos procesos como la regeneración de tejidos y uno que es bastante importante y que se ha visto que tiene mucha implicación en macrófagos asociados a tumores es el proceso de angiogénesis, que esto puede ser facilitado por los macrófagos M2. Ok, dicho esto, la polarización de macrófagos en medicina veterinaria es un área que en realidad todavía está en pañales, básicamente. No hay mucha información al respecto, como sí puede haber en medicina humana, pero entre los principales estudios que se han hecho, sobresale, digamos, la estandarización de cuáles son los receptores o cuáles son los biomarcadores por los cuales podemos categorizar los macrófagos, ya sea M1 o M2 en caninos. También se han hecho estudios de polarización de macrófagos en leishmaniasis, en equinos, el único artículo que, bueno, lo encontré varios, pero uno de los de donde más sobresalía era en asma equina y otros que agarran, por decirlo así, enfermedades clásicas como puede ser micobacteriosis y nada más se aplica el conocimiento previo o el conocimiento que se tiene, por ejemplo, en humanos y se aplica a otras especies como por ejemplo cerdos y bovinos. Ok. Ahora, de los principales marcadores que se han encontrado en medicina veterinaria y específicamente en caninos que se pueden utilizar como para inferenciar macrófagos M1 o M2, están presentes aquí en esta tabla, donde sobresale, por ejemplo, los marcadores CD80, CD86 para diferenciar principalmente las poblaciones de macrófagos M1 y por otra parte sobresale el CD206 que diferencia bastante bien la población de macrófagos M2. Ahora hay marcadores, ¿verdad? Que ciertamente funcionan para como marcador universal de macrófagos, en donde, según este estudio, que es relativamente reciente, el 2023, sobresale el marcador CD14 para diferenciar universalmente a los macrófagos. Ahora, quería hacer una pequeña introducción de carcinoma mamario en medicina veterinaria, porque sí difiere un poquito del carcinoma mamario en medicina humana, que tal vez es un poco con el que más estén familiarizados. Entonces, en medicina veterinaria, bueno, como en la clasificación de tumores mamarios, puede ser algo compleja y específica, pero en general tenemos cuatro grandes grupos, que son los tumores mamarios benignos, lo que llamamos propiamente carcinomas mamarios, los carcinomas mamarios de tipos especiales, que estos puede ser que eh, que no son tan comunes y algunos de ellos no se originan propiamente del tejido secretor mamario y finalmente los sarcomas mamarios que no son de origen epitelial. Ahora, para efectos del artículo que voy a presentar, nos vamos a concentrar principalmente en el carcinoma mamario, que tiene distintas divisiones.
en donde está la clasificación simple, que esta quiere decir que es básicamente que se origina únicamente de este, del, del tejido mamario secretor de los túbulos mamarios, y dependiendo de su conformación, eh, arquitectónica, por así decirlo, o histológica, podemos tener que sea tubular, túbulo papilar o papilar quístico. Este, y aquí se me acaba de dar cuenta que se me quedó uno. También aquí está el carcinoma sólido, que es cuando no se forman los túbulos, sino que únicamente está este, proliferando el tejido neoplásico de una forma más sólida. Y también podemos tener el anaplásico, el complejo, que es cuando tenemos una combinación de, de, de túbulos con células mioepiteliales, y el mixto, que tenemos una formación de túbulos con algún tipo de tejido mesenquimal. Ahora, para poner un ejemplo, como siempre a mí me gusta poner algún animal muerto en las presentaciones para tratar de ejemplificar un poco lo que hacemos en el laboratorio de patología, voy a presentar este caso rápidamente, que era de una jaguar con carcinoma mamario, que como dato curioso, el carcinoma mamario es o es más bien la neoplasia más común que podemos tener en jaguares en cautiverio, y lo voy a presentar rápidamente. Entonces, llegó esta hembra jaguar de 15 años, y aquí en la parte ventral, donde normalmente tendría el tejido mamario, tenía una proliferación de tejido que por lo grosor de la piel de ellos, no se lograba pues diferenciar desde externamente. Aquí es un poco para ejemplificar la cavidad abdominal, la presencia de citis, que esto nos dice que ya tenía distintos, o más bien tenía, por decirlo en términos bastante generales, un síndrome paraneoplásico avanzado, en donde puede incluir, por ejemplo, hipoalbuminemia, que nos provoca la cistis gastrointestinal. Ya viendo propiamente el tejido mamario, podemos ver cómo hay formas donde tiene una conformación más quística y una conformación pues más sólida. Y viéndolo ya histológicamente, vemos que hay formas donde está un poco más tubular y unas formas donde está un poco más sólido, pero este era un carcinoma principalmente simple tubular, porque para que sea considerado sólido tiene que estar más del 75% del tejido afectado. Otras zonas donde podemos evidenciar metástasis en algunos vasos dentro del tumor, y metástasis ya de diferentes órganos. Entonces, por ejemplo, es ahora una metástasis a páncreas, donde se observa claramente el patrón tubular del carcinoma, metástasis a pulmón, donde también tenemos la formación del patrón tubular en pulmón, y pues el parénquima pulmonar está bastante consolidada por la presencia del tumor. Y finalmente, carcinomatosis en la pleura, que es básicamente pequeñas metástasis que se hacen en la pleura. Estas son las costillas del jaguar. Ok, y ya para ir terminando con la clasificación de los carcinomas, para que quede bien claro para el análisis del artículo, en medicina veterinaria, principalmente en caninos, se utiliza este graduaje para ver qué tan maligno es el tumor que presenta el animal. Entonces aquí se toma en cuenta la formación de túbulos. Si hay una alta formación de túbulos dentro del carcinoma mamario, este, pues tiene una calificación no, pues no benigna, pero no tan mala. Y si hay poca presencia de túbulos, entonces tiene una mayor calificación de malignidad. También respecto al pleomorfismo nuclear, en donde entre más variación tengamos entre los distintos núcleos del, del carcinoma, así vamos a aumentar la, la malignidad. Entonces, por ejemplo, distintos tamaños de núcleos hipercromáticos o presencia de nucleolos, nos puede aumentar la malignidad. Presencia de mitosis, básicamente entre más mitosis, mayor malignidad.
Y con esto se saca una calificación o una suma, perdón, en donde tenemos el uno, que es un carcinoma bien diferenciado, que es la malignidad es baja, y así hasta el 3, donde tenemos un carcinoma poco diferenciado con una alta malignidad. Y esto se refleja en el porcentaje de sobrevida o en cuánto tiempo puede sobrevivir el animal o el canino desde el tiempo del diagnóstico. Entonces aquí vemos que el carcinoma uno de grado uno es donde más hay sobrevivencia al animal, grado 2 y grado 3 en donde la sobrevivencia no es tan alta. Ahora, también hay una clasificación molecular para los carcinomas mamarios, pero esta clasificación en realidad no está tan bien estandarizada. Por eso es que también me llamó en parte la atención este artículo, porque este, si tomamos en cuenta, digamos, analizar la polarización de macrófagos en carcinomas mamarios, sería un factor que le podríamos añadir para tratar de hacer un mejor pronóstico o una mejor clasificación de la malignidad del carcinoma, sumándolo a los otros anticuerpos que se utilizan actualmente para clasificar la malignidad. Entonces, aquí nada más para ejemplificar, dependiendo si está expresando el carcinoma P-caderina, P63, citoqueratina 5, HER2 y receptor de estrógenos, así se va a clasificar el carcinoma, dependiendo de la expresión que tenga, se va a clasificar en luminal A, luminal B, en basal y en HER2 sobreexpresivo, como observamos aquí. Y esto también se va a relacionar con la sobrevida del animal, en donde el luminal A es, por decirlo así, el más benigno y el basal va a ser el más maligno. Y así va a depender un poco si está positivo o no a estos diferentes marcadores. Ahora, como ven aquí, esto todavía no está bien descrito porque hay unos que sí puede tenerlo, que no puede tenerlo, etcétera. Entonces, la clasificación inmunistoquímica es algo pues que todavía no está bien estandarizada en medicina veterinaria. Ahora, dicho esto, este es el artículo que voy a presentar propiamente, que es el- los subgrupos de macrófagos tipo M1 y M2 asociados a la malignidad en tumores mamarios caninos. Es un estudio inmunistoquímico. El grupo que lo presentó es de Italia, de la Universidad de Pisa, y lo escogí principalmente, bueno, porque siento que puede aportar a ir creando conocimiento para eventualmente tener un diagnóstico inmunohistoquímico más certero a nivel de carcinoma mamario, y como les comenté, mi interés en la polarización de macrófagos. La introducción me pareció que está, para los que tuvieron chance de leerlo, me parece que está bien. Básicamente hace una pequeña introducción a cómo el ambiente tumoral promueve la polarización de macrófagos y cómo los macrófagos, en términos bastante generales, M1, más bien se podrían considerar hasta cierto punto que tratan de suprimirlo, por decirlo así, en términos sencillos, la proliferación del tumor porque ponen un ambiente proinflamatorio, mientras que los M2 más bien eh, más bien favorecen la proliferación tumoral porque hacen procesos como por fibrosis, que entonces esta fibrosis puede funcionar como estroma para que entonces haya más proliferación de las células tumorales, también como puede ser este inmunosupresor hasta cierto punto, entonces que elimina el ambiente inflamatorio, y algo muy importante que está muy bien estudiado en medicina humana, que es cómo estos macrófagos promueven la angiogénesis para facilitar la proliferación neoplásica. Los marcadores que ellos mencionaban en la introducción que iban a utilizar era el IVA1, que este es uno que es básicamente un canal de calcio que es detectado en macrófagos. Hablaban también de la proteína CD68 como marcador universal para macrófagos, y el CD204 como marcador para 204.
para C2, digo, C204 como marcador para M2. También decían que a mayor número de macrófagos C204 se han visto otros estudios donde esto se asocia a un peor pronóstico y estudios en medicina veterinaria que solo tuvieran este tema, que trataran este tema, solo existen 4 estudios previos. Ahora, Mario, algo que a mí, sí, Mario, perdón, perdón, voy a hacer una claro. preguntita corta, ¿sí? Que me parece importante para entender que cómo se llega a esto, a decir, bueno, que el 204 era el mejor marcador para M2 y así, digamos, cómo se puede, que se puede saber, una cuestión metodológica, sí. Sí, digamos, aquí a nivel del estudio, ellos, precisamente no lo están, no lo dijeron. Por eso es que aquí bueno, para responder la pregunta directamente, una forma, que yo he visto que lo hacen es en cultivo celular, asociando la morfología de los macrófagos, porque los macrófagos M2, cuando están en cultivo, inclusive en el tejido, básicamente lo que conocemos como macrófagos epitelioides, que dejan de ser tan redondeados y se empiezan a hacer como un poco más hasta, más alargados entre ellos. Entonces los estudios que al menos yo he leído en medicina veterinaria que se usan para clasificarlo propiamente, lo hacen con la línea celular, DH82, que es de histiocitos de macrófago. Los estimulan con distintas interleuquinas, ven la morfología y ahí ven más o menos qué marcadores expresan. ¿Ok? Ok, ok, gracias. También, Y también Mario, vamos sí, para meter la cuchara ahí. También yo creo claro. que muchos estudios que hacen eso, lo que hacen es esa estimulación que hacían, digamos, que mencionabas al principio, ¿verdad? Como Ujú, por las citoquinas como típicas de cada polarización. Entonces, digamos, si estimulan con interleuquina 4 o interleuquina 10, entonces como que se asume, entre comillas, que todos están polarizando M2 y con ajá, interferón y LPS se asume que M1, entonces, y se prueban ahí como se prueban como marcadores, a ver cuáles funcionan mejor en ya, como asumiendo que esa es la polarización extrema, ujú, digamos, hacia un lado o hacia otro. Ahí me llama la atención que dice como que lo usan para inmunolocalizar. Entonces seguramente pueden haber hecho algo así en cultivo, pero como en uno puede poner las cerulillas como en láminas y después hacer como si fuera una inmunohistoquímica, tal vez hicieron algo así. Lástima que no muestran ahí cómo lo hicieron, pero sí, sí, tal vez esa forma de una polarización artificial, tal vez también es una estrategia para hacerlo. Ujú. sí, sí, y a mí, sí, con esto que está marcado, en realidad sí, me parece raro que no estén enseñando los datos, porque aunque fueran, digamos, entre comillas, datos anecdóticos, por así decirlo, creo que es algo que igual hubiera quedado bien que lo pusieran en los materiales suplementarios, principalmente por el IVA 1, porque el C204 sí hay varios estudios donde sí, ya sí lo usan como para M2, pero yo hice una búsqueda de IVA 1 y al menos no está bien, bien descrito, pero para como marcador para M1, pero bueno, así lo pusieron ellos. Ya la metodología propiamente, entre los criterios de inclusión, estaban que los animales o las perras no te podían tener metástasis y para ello lo hicieron mediante ultrasonido y radiografía tórax, que tuvieran historia clínica completa, hematología y química sanguínea. Y algo muy importante, o al menos algo que ellos le dieron bastante énfasis, es que la condición corporal, o sea, trataron de medir la condición corporal porque hay ciertos estudios en donde se asocia la obesidad con el carcinoma mamario. Ahora, dentro del estudio, al principio tenían 157 perras, de las cuales 60 cumplieron con todos los criterios y 97 no cumplieron con los criterios, principalmente por historial clínico incompleto o porque se murieron antes de los 700 días que ellos tenían previsto para hacer todo el estudio. Con el tumor, digamos, desde un punto de vista de análisis de la neoplasia, se hicieron tinciones estándar de hematoxilina y encina, 4 secciones por nódulo y fueron analizadas por 2 patólogos.
más que todo para clasificar dentro del grado 1, 2 y 3. Y las inmunistoquímicas, se usó un anticuerpo policlonal de conejo, anti-IVA1, y un anticuerpo monoclonal para C204 de antihumano. Para la cuantificación de los macrófagos asociados al tumor, los patólogos seleccionaron 4, lo que ellos llamaron hotspots, donde hubiera una alta concentración de macrófagos, y excluyeron áreas con hemorragias y necrosis, y la cuantificación digamos, del número de macrófagos se hizo con el software LAS de Leica. Ok, ahora entre los resultados que podamos, o sea, lo más destacado de los resultados es que aquí algo importante es que la gran mayoría de animales tenían raza definida, la condición corporal, se ve que sí, la gran mayoría tenían una condición corporal normal, pero sí hay un porcentaje importante que tenían condición corporal, digamos, con sobrepeso u obesidad. Algo muy importante aquí es que el estado que si estaban castradas o no las perras, entonces un 93% no están castradas y un 6,7 sí están castradas. Y digamos, aquí es algo importante comentar que hay bastante evidencia que sugiere que cuando hay castración de las perras antes de los 6 meses o antes de que entren en su desarrollo sexual, es altamente protectivo para el desarrollo de carcinoma mamario. Y algo aquí importante es que a pesar de que por el medio ultrasonido no se detectaron metástasis, había cierto porcentaje que ya te presentaba metástasis local a nivel del linfonodo. Y finalmente, de todos los pacientes, el término del estudio, un 40% murieron con muerte asociada al tumor. Respecto a a cómo se clasificaron los carcinomas, se ve que la gran mayoría, digamos, independientemente del tipo de carcinoma que fuera, al hacer el graduaje histológico, 30 tenían un graduaje de 1, o sea, más benigno. 2 perdón, graduaje 2 lo tenían 25 animales, perdón. Y el graduaje 3, que es el más maligno, 4. Aquí ponían esta imagen que era básicamente demostrativa para aportar un poco a cómo se veían las inmunistoquímicas en el animal. Entonces, los animales que, digamos, la inmunistoquímica positiva había uno, cómo se veía en carcinoma mamario complejo, en carcinoma mamario simple tubular de grado 2 y en carcinoma mamario sólido de grado 3, y también la C204, pero esta era una imagen únicamente ilustrativa. Ok. Ya cuando se analizó propiamente la presencia de los macrófagos M2 o M1, sí se vio que aquí lo más importante es que de acuerdo al gradaje histológico, está mucho más presente los macrófagos M2 en los tumores de mayor malignidad, que esto en realidad es, por decirlo así, la hipótesis que ellos tenían desde un principio de la enfermedad, digamos, del estudio. Algo importante, digamos, es que ellos no lograron encontrar ninguna asociación entre la obesidad de la mascota con la malignidad del carcinoma, que era una hipótesis que ellos también tenían al inicio. Ok, y la sobrevivencia de los animales, que si no me equivoco lo era a los 730 días, fue mucho mayor
en los animales que únicamente tenían o que tenían una menor polarización hacia M2, donde predominaba la polarización hacia M1, y como vemos, los animales que tenían mayor polarización hacia macrófagos M2, la sobrevivencia fue menor. Y para terminar, esto era lo que les comentaba, de que la obesidad, el grado de obesidad no dio significativo con la polarización de macrófagos. Ahora, las conclusiones del artículo propiamente, creo que, digamos, sí se muestra una correlación de los macrófagos M2 y el pronóstico del animal. Me parece que la selección de por qué se utilizaron esos marcadores, a pesar de que lo del C204 sí se sabe bien que funciona para M2, me parece que fue un poco transparente, por así decirlo. Ciertamente aporta conocimiento que hay hoy en día de macrófagos M1 y M2 en medicina veterinaria, especialmente en caninos, y es información que eventualmente puede ayudar a la clasificación desde el punto de vista molecular o inmunistoquímico al carcinoma mamario en caninos. Y eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. ¿Alguna Ok. pregunta? Yo tenía un par de preguntas para Mario. Sí. Muchas gracias, Mario, por la presentación, muy interesante. Una muy general es esta transición de M1 a M2 en un proceso inflamatorio. ¿Eso ocurre en la misma población de macrófagos que por estímulos ambientales se transforman o son monocitos nuevos que ingresan al tejido y ya adquieren un fenotipo M2 después de que se han muerto, digamos, los M1? Es una pregunta. Este, digamos, tengo entendido de que un macrófago ciertamente puede, migrar, por decirlo así, desde un M1 a M2, al menos in vitro, pero ciertamente en un proceso natural, digamos, in vivo, de ahí los monocitos siguen infiltrando, 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 y conforme van llegando nuevos monocitos, estos van adquiriendo principalmente un fenotipo M2. Por las condiciones microambientales que hay ahí, los estímulos que están Ujú. operando en ese momento. Ok. Sí. Y la otra pregunta, más práctica es si no es factible, conociendo esos estímulos ambientales que pueden transformar M1 en M2, eh, digamos, tener una especie de terapia con citoquinas o así que convierta un fenotipo M2 predominante que tiene peor pronóstico, como dijiste, en un fenotipo Ujú. M1. Sí, digamos, al menos pues eso es un poco como el horizonte de estos estudios, digamos, en medicina veterinaria definitivamente todavía no se está hablando mucho de eso, pero en medicina humana sí, digamos, por medio de inmunoterapia sí se, ha- se, se busca o se ha intentado tratar de cambiar la población de estos macrófagos para que entonces sea más de un perfil M1 y entonces, por así decirlo, tal vez no eliminar completamente, pero definitivamente controlar el crecimiento y eventual metástasis de la neoplasia, pero sí, digamos que ese es el horizonte, no solo la clasificación para ver qué tipo de tumores y qué cuál tratar el pronóstico, sino eventualmente también inmunoterapia. Y tal vez un último comentario, ya más de nuestro propio pecunio de la necrosis muscular inducida por venenos. Ok. Se ha visto que esta transición también es muy importante, la primera fase inflamatoria, la remoción del tejido necrótico, etcétera, pero que luego tiene que seguir con una fase más de M2, a donde viene ya el proceso reparativo y regenerativo. Y si esa transición no se da bien, no ocurre la regeneración muscular. Ok. Ujú. Muchas Gracias. gracias, ¿no? Gracias, Mario. ¿Alguna otra preguntita? Tal vez comentar un poco eso que menciona Chema ahí, eso es muy interesante, sí, porque digamos, siempre se ha hablado que las macrófagos son células como muy, muy plásticas, de que tienen como mucha plasticidad, digamos, que pueden polarizarse de un lado para otro. Pero creo que hay varios grupos con varias que han demostrado hace poco, al menos en humanos, que, digamos, que si un macrófago está en M1,
puede pasar a M2, pero es más fácil que uno nuevo que llega ahí, que es M0, por decirlo así, pase a M2. Digamos, eso pasa como más, de manera más sencilla, porque hay una cierta reprogramación ahí genética que es un poco más complicada pasar de extremo a extremo, aunque yo creo que sí, 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 sí se puede. Y es muy interesante porque antes de que salieran todas estas inmunoterapias para el cáncer, que se enfocan más en linfocitos T, creo que había muchísima investigación en eso, justamente, en cambiar el fenotipo de los macrófagos dentro del tumor, que sean más M1, que sean más antitumorales. Pero, y sigue habiendo grupos trabajando en eso, pero como que se ha dejado un poquito de lado porque se ha enfocado más como en la parte de linfocitos T, pero sin embargo sigue siendo un área súper importante porque sí es evidente que el M2 promueve el tumor y ayuda tanto a evasión inmune como a angiogénesis y todo. Entonces sí es un área como bastante interesante definitivamente hay opciones como inmunoterapéuticas para modular ahí la polarización. A mí me llamó la atención, Mario, que ellos usan el anticuerpo antihumano, el Sí, CD204. Porque yo me imagino que una limitación muy grande en la parte veterinaria es pues conseguir herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, ellos aquí no usan ningún marcador para M1, sino que me pareció ver que nada más lo M1 lo consideran como el total de macrófagos menos los que son sí, M2, ¿verdad? ajá, un Sí, poco, sí. que también está medio jalaillo el pelo. Bueno, yo sé que en veterinaria hay más dificultad de herramientas como anticuerpos, con marcadores y todo, pero me llamó la atención que usaran el humano, porque entonces quiere decir que hay cierta también como una reacción cruzada ahí que funcionan también las herramientas humanas. Eso es común en veterinaria. Sí, definitivamente es bastante común. O sea, cuando uno se pone a ver, digamos, paneles de anticuerpos para inmunohistoquímica, digamos, la gran mayoría son o para humano o roedores o rata, ratón. Y para caninos hay muy pocos en realidad. Entonces siempre se dice que uno lo que se intenta hacer es como una estandarización, digamos, in-house, así a grosso modo, pero jamás es Ujú, digamos, jamás tiene la rigurosidad que tiene con humanos y con roedores. Y yo creo que eso a veces a la larga puede ser lo que haga que los estudios inmunistoquímicos, digamos, como comenté al inicio, sean tan poco concluyentes en ocasiones, porque en realidad no hay, no hay, básicamente por eso, sí, porque no hay anticuerpos específicos ujú, para, y a veces hay algunos para perro, otros para gato, pero así como para todo el ámbito de especies, al menos de especies domésticas, que también incluimos caballos, cabras, cerdos, etcétera, ovejas, no existen, básicamente. ujú. Ok. ¿Alguna pregunta? Mario, ¿y en el doctorado qué modelo estaría potencialmente utilizando usted como para este tipo de estudios de polarización? Sí, en realidad lo mío es como completamente diferente a oncología, sino va a ser más con el uso de organoides de pulmón para ver la polarización de macrófagos alveolares con el virus de distemper, que Ah, es un virus que afecta a carnívoros en general y tiene una fase neurológica, también una fase respiratoria y sí, es algo que no se ha descrito como que esta polarización de macrófagos por distemper. Los que tienen mm, mascotas, específicamente perros, probablemente en algún momento el veterinario les ha dicho que lo va a vacunar para distemper, porque sí es un virus tiene una alta prevalencia aquí en el país. ok, súper interesante. Una curiosidad ahí, si me permiten, que ustedes que han leído más de estas cosas, pensaba yo que en ratones, donde todo es más fácil de controlar y hay cualquier cantidad de herramientas y todo, si alguien sabe si se ha encontrado alguna influencia del H2, digamos, el complejo de histocompatibilidad, sobre esto de la polarización de macrófagos, o no tiene ninguna relación, que, que, que se sabrá, digamos, que si un determinado
¿cómo se llama? Genotipo del complejo de histocompatibilidad, ¿verdad? Tiene más tendencia a irse a un lado o al otro eh, que otros, ¿verdad? H2A, H2B, los híbridos y todo eso. Nadie ha visto algo sobre eso. Que pregunto porque en la época Sí. ¿verdad? Los TH1 y TH2 era increíble, o sea, era frustrante ver que cepas de ratones, digamos, en Barcel le metía una Leishmania y se tiraba un fenotipo de linfocitos T cooperadores totalmente diferente a un ratón, esos C57 Black 6 o cosas de esas, que era un poquito frustrante, ¿verdad? Porque entonces todo se restringe a los modelos que usamos para creer estar entendiendo una cosa que es bien compleja. Pero no sé, tenía esa curiosidad de que si habrá alguna influencia ahí. Sí, yo justamente iba a comentar Sí. sobre eso, sobre la TH2, ¿verdad? Y eso, que sí, definitivamente el BAT6 y el C57 son totalmente como dos extremos distintos. La polarización M2 está muy asociada con TH2. Entonces digamos, al menos en modelos in vivo, yo no he visto estudios así como comparativos exactamente, pero creo que en modelos in vivo, si hay una respuesta TH2 más fuerte, creo que es esperable que haya una polarización M2 Más M2 fuerte. también más fuerte, sí, porque son las mismas citoquinas, los mismos mediadores que inducen también la M2. De hecho, digamos, en fenómenos de inflamación tipo 2 como el mintiasis o alergias o todo, están súper de la mano siempre, Ujú. los M2 junto con la respuesta TH2. Entonces, así, bateando, bateando, yo podría decir que si una cepa tiene más TH2, va a tener más M2, sí. Sí, es vacilón porque se ha ido haciendo como una analogía, ¿verdad? Entre lo que se descubrió de los TH, ¿verdad? Y entonces digo yo, ahora es muy probable que ahorita aparezca el M3 y todo lo que ha ido pasando. No sé cómo, pero lo que pasa es que a veces, bueno, yo no sé si soy muy anticuado, pero a veces se hace un salto. Vamos a ver, en un reporte como este, ¿verdad? Uno está diciendo, los M2 tal cosa, ¿verdad? Bueno, estrictamente uno lo que está viendo es las células que tienen el CD204. Ahora, de ahí saltamos, es decir, estoy viendo los M2. Bueno, puede ser, pero estrictamente, ¿verdad? Uno está... entonces, a veces siento yo que el peligro de esto es que uno puede estar construyendo toda una cuestión donde ya nadie se cuestiona la identidad ahí y con la plasticidad que sabemos, ¿verdad? Por eso yo le preguntaba a Mario al principio, ¿cómo se sintieron contentos? Está bien, que con el 204 era el mejorcito para aproximarse a creer lo que es un M2. O en el gráfico del principio, ¿verdad? Donde estaban el montón de marcadores que le habían hecho a los macrófagos, entonces ponían abajo M0, M1, M2 y veían qué, qué intensidad los marcadores expresaban. Está bien, pero como explicaba Javier, casi que haciéndolo con esas líneas de macrófagos in vitro, que uno dice, ok, es como de alto riesgo creer que en un cultivo ahí estamos reproduciendo lo que sucede. Y si a eso se le suma toda ¿cómo se llamaba esa cosa? Las citoquinas, ¿verdad? Que son muy pleotrópicas, en donde, por ejemplo, el efecto de una citoquina y otra, si están presentes juntas, puede ser totalmente diferente con otra, ¿verdad? Entonces Ujú. crea como un cierto riesgo para todas estas historias, ¿verdad? No es que no crean la polarización, algo tiene que haber. Lo que sí me parece a mí es que a veces en la inmunología se va ahí a ciertos saltos de identidad que se olvidan de que era lo primario que se estaba detectando. No sé. Sí. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, digamos, eso es muy interesante. Obviamente, digamos, uno entiende, digamos, en el área veterinaria, como dice Mario, hay mucha dificultad de conseguir herramientas. Pero sí, ellos están diciendo M2 y por un marcador, ¿verdad? Es como también, digamos, incluso en los tumores se habla mucho que los macrófagos asociados a tumores en realidad no son como un M2 puro, sino que es como un híbrido, pero tirando más hacia M2. Pero eso es como tan complicado porque en un artículo mencionan eso, en otro mencionan que hay un subset ahí nuevo que no hayan descrito. Y en realidad, ¿cómo es eso? Es como un continuo, ¿verdad? De diferentes fenotipos
cuesta mucho como generalizar y uno, yo creo que cada vez con el tiempo uno va viendo en journals así como muy buenos que entonces ya no hablan de M2 así, sino hablan, por ejemplo, de macrófagos y ponen así, no sé, macrófagos y después ponen como 5 marcadores y es como positivo para este, negativo para este, positivo para este, negativo para este. Y eso es como, ya no se animan a ponerle nombre también, por eso mismo que decía Bruno, yo creo. Pero sí, sí, sí hay que tener como esa parte crítica de saber que no es como, de que con un marcador no le podemos llamar M2 así puro, ¿verdad? Ujú. Sí, es como riesgoso. Pero ahí es donde entra muy bonito el poder de estas tecnologías nuevas que se queda uno con la boca abierta de análisis de células individuales, ¿verdad? Proteoma de la célula individual o transcriptoma de la célula individual, porque eso sí Sí, se puede, o se puede traer al suelo, todo lo que se ha creído ahí en muchos estudios, o más bien puede confirmar que todo está súper bien, ¿verdad? Y que sí, es de hecho, impresionante como, ajá, sí. sí, de hecho con esos análisis es donde se ve que, digamos, de los macrófagos que se consideraban, no sé, M2, en realidad ahí dentro hay, no sé, 4 o 5 subsets diferentes que tienen fenotipos totalmente diferentes, pero que sí, que no se podía como hasta tener esas tecnologías. Pero, Mm. pero sí, yo no me imagino que en veterinaria no hacen mucho single cell. No, single cell No, sí se ha empezado a utilizar un poco, bueno, yo he visto en la Universidad de Colorado pero para linfoma, Ah, ok. canino. Y sí, y diciendo un poco lo que decía Bruno, o sea, de las nuevas tecnologías que también Javi mencionó, que ahora no solo hay single cell, sino hay landscape transcriptomics, que es que agarran todo el tejido sin alterar la arquitectura del tejido y ven que está expresando cada célula donde ella normalmente está y asociada a cuáles células tiene al lado. Y bueno, yo creo que esto solo lo he visto en ratas ahorita. De hecho, yo medio lo busqué para ver si presenta algo similar a eso, pero creo que solo en ratas se está desarrollando. sí, Entonces, sí, eso definitivamente creo que le va a quitar va a subdividir todavía más esta clasificación de sí. macrófagos. Mario, pero ahí estando en Alemania y todo, mientras se tenga acceso a la tecnología, lo que menos importa es si es un perro o es un ratón o es un humano, ¿verdad? Porque ahí la clave es estar en uno de esos laboratorios que tienen acceso a esas cosas tan Sí, impresionantes, ¿verdad? Sí. Ujú. sí, Ahí tiene una posibilidad. Yo, sí. te- yo tenía otra pregunta, perdón. Esta polarización, ¿cómo funciona en los macrófagos residentes? Por ejemplo, digamos, en el caso este que estamos hablando de necrosis muscular por venenos, hay una población de macrófagos residentes en el músculo esquelético, llega el veneno y estos macrófagos, hay un rol centinela, se activan, pero se puede hablar de que son M1, M2 o estos macrófagos residentes están fuera de esta polarización, fuera de esta dicotomía, Sí, son M0, si no me equivoco. Están fuera de M0. eso. Ujú. Ujú. Sí, Y depende del estímulo. Perdón. no se transforman con el estímulo, se transformarían en M1 o no O necesariamente, M2. o Sí, en M2, ok. M1. Ajá. Ok, ok, perfecto. Sí, en el contexto de venenos es súper interesante eso, que esa polarización. A mí siempre me ha parecido súper interesante eso de cómo eso puede definir una buena o una mala regeneración. Yo creo que con, bueno, de los planes ahí que hemos hablado con Chema y con Lucy y todo, también hay algo, en algún momento le entraremos ahí algo de ese lado. Bueno, Lucy más bien. Sí. Claro, totalmente. Sí, y luego el equilibrio entre el papel que juegan en el proceso este regenerativo, los M0, estos residentes versus los M1 que llegan en el infiltrado y luego los M2 ahí, ¿cómo está ese balance? ¿Ah? Ujú, Sí, eso que mencionaba Bruno antes también, de ponerles esos nombres, porque también dentro del M2 hay varios subtipos. Entonces, ujú, hay un subtipo que, por ejemplo, dentro del M2 va a ser mucha fibrosis. Entonces, también sería una mala, claro. aunque se vaya hacia M2, va a ser una mala regeneración, porque lo que va a hacer es nada más llenar el tejido fibrótico. Entonces, tiene que haber como un balance adecuado con otros subtipos, probablemente, que ya inducen como el remodelaje del tejido más que la fibrosis, digamos. Sí. Ujú, ujú, Ujú. ujú. Sí, Y eso otro sí. fenómeno interesante que hemos visto en esos estudios de regeneración es que en los modelos de mala regeneración, hay una población de células miogénicas que están proliferando y que en algún momento entran en apoptosis. Y ahí se pregunta uno si es simplemente una cuestión como de isquemia local o así, o más bien estímulos proapoptóticos de estas poblaciones de macrófagos. Ujú. Sí, sí, eso también puede ser.
Incluso las células apoptóticas inducen polarización M2 también. Mm, Entonces eso tal vez incluso puedes tener hasta un ciclo ahí como siguiendo hacia más M2, entonces más bien más fibrosis en vez de, ajá, ajá, sí, porque las apoptóticas, definitivamente. sí, exacto. Ujú. Sí, súper interesante, súper bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si no es el caso, Mario, muchísimas gracias. Muy interesante el artículo y también muchas gracias a todos y todas los que estuvieron acompañándonos. Y bueno, pues ahí seguimos en contacto y seguimos entonces, ahí les estoy mandando la información para la próxima sesión. Muchísimas gracias. Que tengan muy linda Muchísimas gracias, tarde. Mario. Excelente. Gracias, hasta luego, Bueno, Mario. Hasta muchas luego. Saludos a gracias. Buen todos. día. Hasta luego. Chao. Bueno, gracias. Hasta luego.